¿No lo tienen? Amén. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Vamos a continuar, voy a ser breve, voy a terminar lo que estamos hablando el día de ayer para que poder completar el mensaje, hablando acerca de la unción, la importancia de recibir el poder del Señor, pero también el carácter, la manifestación del carácter en nuestra vida tiene que ser algo, tenemos que trabajar constantemente con nosotros mismos para poder desarrollar la imagen de Cristo en nosotros, siempre y cuando nosotros le demos al Señor, al Espíritu Santo, la libertad para trabajar con nuestra vida. Amén. Este es el resultado de la unción. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción viene para quitar las cargas de nuestra vida, para romper las ligaduras de impiedad, para que haya una transformación en nuestra vida también. Si hay ataduras, ligaduras, opresiones, tiene poder, ¿sí?, la unción sobre nuestra vida. El salmista David decía: ungirás mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Mayormente siempre en el Antiguo Testamento se habla de la unción, y yo quiero hablar hoy de los componentes de esa unción. ¿Sí? Sabe que la unción o la santa unción estaba preparada con 5 elementos, 5 plantas aromáticas, y cada de ellos tenía una representación en la vida y en el carácter, ¿sí?, de aquel que portaba esa unción. Entonces vamos a leer el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 30, en el verso 22. La unción era como un óleo, ¿vio? Bueno, algunos que han trabajado en panadería saben lo que es el óleo, ¿no? El óleo es como un aceite, pero es pesado, ¿vio? No es líquido, no es todo líquido, es más espeso, ¿vio? Se preparaba la unción para santificar las cosas en el tabernáculo y a los sacerdotes. Ahí en el capítulo 30, verso 22, dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, estas son todas plantas aromáticas, dice, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Y con él ungirás el tabernáculo de la reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Y así lo consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Amén. Siempre que habla la palabra, mire, todas las cosas del tabernáculo, cada elemento que había en el tabernáculo, todo eso tiene un significado y un simbolismo, ¿vio? Cada cosa, ¿vio? En un momento vamos a tratar de enseñar. Pues recuerde que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, ¿vio? ¿Sí? Todo esto era una sombra, ¿vio? ¿Sí? De lo que después se iba a revelar, que iba a ser la presencia del Espíritu Santo sobre el pueblo del Señor. Y ahí dice la palabra que el primer elemento, ¿sí?, que se usa, dice que era la mirra excelente de 500 ciclos. No era cualquier mirra, ¿vio? ¿Sí? Y ahí 500 ciclos significan 6 kilos. ¿Sí? 6 kilos de mirra, ¿vio? Yo le voy a traducir los ciclos o lo que pide acá en un lenguaje que nosotros entendamos, ¿vio? Los ciclos, acá los 500, acá le pide que sean 500 ciclos, eran 6 kilos de mirra para hacer este aceite. La mirra, ¿se acuerda cuando el Señor estuvo en el pesebre, cuando Él nace, allí en Belén? ¿Sí? Los magos que vinieron del oriente le entregaron 3 cosas, ¿vio? Oro, incienso y mirra.
Y cada una de esas cosas tenía una representación espiritual de lo que él tenía que hacer para cumplir la voluntad del Señor. Entonces la mirra acá nosotros, para tener esta unción, los componentes de esta unción, ¿sí? La mirra representa el dolor y el padecimiento por causa de la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces usted a través de estos componentes, mire cuánto tiene, ¿vio? Capaz que uno tiene 3 gramos, ¿vio? De 600 gramos tiene, ¿vio? De mirra, ¿vio? En vez de 6 kilos, ¿vio? ¿Sí? Era un peso que se tenía que poner para hacer todo este componente para poder ungir todo el tabernáculo, ¿vio? Y todos aquellos que servían en el tabernáculo. La mirra tiene que ver con el dolor por causa de la obediencia, porque sabe que la obediencia trae dolor. ¿Sí? Es fácil obedecer cosas sencillas, ¿vio? Pero cuando hay obediencia que nos lleva a la muerte, porque dice que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte de la cruz. ¿Sí? La mirra es la muerte de nuestro yo, de nuestro ego, ¿vio? Por eso el Señor se le ofreció esto cuando Él nació. Era símbolo de lo que Él iba a padecer por nuestros pecados, ¿vio? Entonces la mirra, nosotros, eso es algo que nosotros tenemos que también cargar. El padecimiento por la causa del propósito del llamado de Dios en nuestra vida, ¿vio? No es por nuestro propósito, es por el propósito de Él en nosotros. Sabe que todos tenemos propósito de parte de Dios, pero el propósito no es nuestro. El propósito es de Él con nosotros. Ahora eso nosotros nos lleva al sufrimiento, al quebrantamiento del corazón. A nadie le gusta esta parte de la mirra, ¿vio? Todos queremos el ungento, ¿vio? Que traiga sanidad, ¿vio? A nuestro corazón. Queremos las cosas suaves, ¿vio? Pero nadie quiere morir, hermano. ¿Se acuerda de la reina Esther? Antes de ser reina, para presentarse delante del rey, tuvo que estar 6 meses en baño de mirra, ¿vio? ¿Sí? Esa mirra líquida que había, descascaraba todo el cuerpo, ¿vio? Sacaba toda la piel, y la piel se le volvía a regenerar durante 6 meses. Toda esa preparación era, y el dolor físico que ellos padecían, era para presentarse delante de un rey que era natural, era un hombre, ¿vio? Ahora, ¿cuánto más la iglesia de Jesucristo tendrá que padecer y tener de esta mirra como experiencia para poder ver a su Señor, para que seamos parte de ese remanente, de esa iglesia gloriosa que el Señor vino a buscar? El Señor no va a venir a buscar a cualquiera, ¿vio? No crea que todo el mundo, todos aquellos que dicen ser cristianos, se van a ir con el Señor, hermano. En esta mirra hay dolor, hay sacrificio, ¿vio? Hay amargura. Es un trato, ¿vio? La mirra es una planta que es amargo cuando se traga, es amargo cuando se bebe una infusión de esta planta, ¿sí? Pero tiene un buen aroma, ¿vio? ¿Sí? Tiene un aroma, un perfume agradable, ¿vio? Entonces eso muestra que nuestro sacrificio, nuestro dolor, nuestro quebrantamiento, nuestra humillación de corazón, lo que va a hacer que sea un perfume grato delante del Señor. Ahora yo tengo que tener la disposición de corazón de poder negarme a mí mismo y que esa mirra pase por mí para que yo sea un perfume grato delante del Señor. Dicen en la carta de Corintios que nosotros tenemos olor a vida, ¿sí? ¿Sabe que Dios nos huele a nosotros, yo? ¿Sabe que el pecado se puede oler? Dice que el olor del pecado de Sodoma y Gomorra subió a la presencia del Señor y Dios consumió con fuego esa ciudad, ¿vio? Entonces hay que pagar un costo alto, ¿vio? El Señor en la carta de Filipenses dice que se humilló hasta lo sumo, ¿vio? Fue una obediencia hasta la muerte. Eso representaba la mirra para el Señor, ¿sí? Que Él iba a padecer, iba a ser vituperado, despreciado, tenido como nada, ¿vio? Delante de la sociedad, aunque Él vino a hacer un bien, terminó padeciendo. Ahora hay que ver si nosotros padecemos por nuestro Señor. Ayer el Señor nos mostró bien claro en la palabra, ¿vio? Que Él tenía el poder para defenderse, pero no lo hizo, ¿vio? ¿Sí? Pedro, como siempre, ¿vio? Un hombre que era impulsivo, sacó su espada ahí y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor fue bien claro en sus palabras, ¿vio? En hacerle entender que Él sí tenía el poder, pero tenía el dominio del gobierno, ¿vio? Él vino a morir y Él puso su vida, nadie se la quitó, Él la puso, ¿vio? Eso también nos da el ejemplo a nosotros, ¿vio? Si nosotros ponemos nuestra vida delante del Señor. Cada persona tiene su altar de sacrificio, que es su corazón. En su corazón usted va a sacrificar las cosas que son importantes para usted. Y a veces Dios te va a poner entre la espada y la pared y te va a pedir cosas que te van a costar. Y te va a costar dolor, te va a costar amargura, te va a costar llanto, ¿vio?
por elegir entre la voluntad del Señor o hacer tu propia voluntad, ¿vio? Así como el Señor le pidió a su hijo Abraham, todos tenemos un Isaac. Y en algún momento tendremos que sacrificarlo, ¿vio? A veces tu Isaac es tu propia voluntad, a veces es el amor hacia otros. A veces estamos enamorados de alguien, ¿vio? Y Dios te dice que no es su voluntad y tenés que sacrificar eso en el altar de tu corazón. Este corazón es un altar delante del Señor. Acá se sacrifican las cosas, ¿vio? Acá crecemos, ¿vio? O acá morimos. ¿Sí? Y acá sale nuestra ofrenda al Señor. Cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, por más que nos duela, por más que nos cueste, por más que a veces no estemos de acuerdo, ¿vio? Pero padecemos por su causa. Eso es necesario en la vida del cristiano, hermano. Para que esta unción, este componente de la unción esté en nosotros. Nadie quiere masticar esta planta, ¿vio? Porque trae amargura, ¿vio? Al corazón, trae dolor. Todos quisiéramos que las cosas sean fáciles, ¿vio? Hoy lamentablemente, como hay un evangelio de microondas, ¿vio? Que en 5 minutos vos ya podés hacer lo que querés. Pero nadie quiere pagar el precio en el proceso, ¿vio? Para que Dios nos use, ¿vio? Por eso dijimos ayer, lo más importante de todo es tu carácter. Pero busque la unción del Señor también. Estos componentes son necesarios en nuestra vida, hermano. Entonces cada uno tiene que mirar a sí mismo, hacia adentro, ¿vio? ¿Sí? ¿Usted está dispuesto a pagar el costo para que la unción del Señor repose sobre tu vida, para que pueda ser usado por el Señor? Yo creo que cualquier cristiano que ama al Señor tiene el deseo y el anhelo en su corazón de ser usado por Dios, hermano. ¿Sí? Todos anhelamos ser usados por el Señor. Dice la palabra ahí que también pidió 250 de canela aromática, ¿vio? ¿Sí? Los 250 serían 3 kilos, ¿vio? Era la mitad. ¿Sí? ¿Sabe que la canela lo que hace al aceite? Le da estabilidad, ¿vio? Porque el aceite es líquida cuando se machaca, ¿vio? Pero a través de la canela hace que esto sea más pesado, ¿vio? ¿Sí? Que no sea un líquido ligero, como el agua. Eso habla de la sobriedad del cristiano, ¿vio? De una persona equilibrada en sus sentidos. Por eso, como dice la carta de Pedro, ¿vio? Sean sobrios y velen, ¿vio? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sometámonos a Dios. Esa sobriedad el cristiano tiene que tener para vivir con sensatez, para vivir con sabiduría, ¿vio? Ser sabio en nuestro caminar, en nuestro andar. El Señor tiene en nosotros ese deseo que podamos andar como Cristo anduvo. Cristo anduvo sabiamente, sensatamente, ¿vio? Fue un hombre que pudo manejar sus palabras, sus acciones, sus actitudes, aunque muchas veces le han provocado, ¿vio? Para sacarle de quicio, para hacerle pecar. Pero vio que la sobriedad y el equilibrio en los pensamientos, en la manera de pensar, en la madurez mental, en la renovación de la mente, eso nos ayuda a ser personas equilibradas, ¿vio? No extremistas. Todo extremo es malo, ¿vio? ¿Sí? Cuando hay mucho de algo es malo. Cuando nos volcamos a los extremos, usted tiene que tener un equilibrio, está en el medio, ¿vio? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Una vida llena del Espíritu Santo y la unción sobre tu vida, ¿vio? Ahí está el equilibrio, que lo que Dios quiere en nosotros, hermano. Que tengamos la unción del Espíritu Santo, pero que seamos llenos del Espíritu. Ese equilibrio nos va a ayudar a nosotros a vivir sobriamente en todas las cosas de nuestra vida, ¿vio? Y que podamos cumplir con la voluntad del Señor. El Señor fue un hombre sobrio cuando estuvo en esta carne. Fue sobrio, ¿sí? Nunca aprovechó de su autoridad ni de su poder. Tenía sobriedad en su manera de pensar, en su manera de actuar, ¿vio? Eso nosotros tenemos que aprender a vivir sabiamente, ¿vio? Tenemos que vivir sabiamente, tenemos que hablar sabiamente. Y no hablamos de la sabiduría del conocimiento intelectual, sino hablamos de la sabiduría en la manera práctica, ¿vio? De cómo nos conducimos nosotros constantemente con la gente, con los demás, cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Ahí se ve nuestra sobriedad. Todo tiene que ver si es sobrio, si está equilibrado, ¿vio? Sabe que el equilibrio viene a nuestra manera de pensar por la renovación de nuestros pensamientos. Cuando renovamos nuestra mente, vamos a tener un equilibrio.
No nos vamos a ir, no nos vamos a desnivelar. Eso nos va a ayudar a errar menos en el camino. La persona que es sobria va a errar menos en el camino, va a pecar menos, ¿vio? Porque a veces pecamos de imprudente, porque somos imprudentes en nuestros pensamientos. Somos atolondrados, ¿vio? No razonamos espiritualmente, razonamos humanamente, almáticamente. Nuestros sentidos, ¿vio? Nos juegan en contra, ¿vio? Porque no tenemos una estabilidad, porque esto es algo que hacía la canela, daba estabilidad, ¿vio? No somos estables, a veces somos inestables en nuestra manera de pensar. Un día queremos estar con el Señor, otro día no queremos venir más. De acuerdo a las circunstancias, ¿vio? Somos movibles, somos volubles, cualquier circunstancia a nosotros nos mueve de lugar, nos hace pensar diferente. Los vientos nos van arrastrando para otra situación, ¿vio? Y nos va apartando de la voluntad del Señor. Entonces necesitamos ser sobrios nosotros en nuestra manera de pensar. Cuando hay estabilidad en la manera de pensar, vamos a mantenernos firmes, no importa cómo soplen los vientos. Usted tendrá una entereza en su carácter, en su forma de pensar. No importa la situación que esté atravesando, se va a mantener firme en la presencia del Señor. Hay gente que se siente mal y no se quiere congregar porque está mal. Entonces los vientos que son contrarios, que van soplando, lo hace inestable a la persona. Y la palabra dice que una persona inestable es como la onda del mar, ¿vio? Está en un sub y baja constante, hermano. Pero dice que tal persona que es así, nada la recibirá del Señor. Ser inestable no nos favorece a nosotros. Tenemos que ser personas estables en nuestra manera de pensar. Personas que seamos determinantes, que vayamos detrás de un objetivo. Por eso, como dijimos unos días atrás, si estamos corriendo esta carrera, no tiene que desenfocarse. Ahora, cuando hay inestabilidad emocional, sentimental, en la manera de pensar de la persona, ¿sí? Va a ser un peso en esa balanza. Y mucha gente se queda en el camino, hermano. Porque se deprime por las circunstancias que va viviendo, porque las cosas le son contrarias, porque no se resuelven las situaciones, porque parece que Dios no responde, no sabe esperar, la ansiedad le gana, ¿vio? Si usted piensa, tiene estabilidad espiritual, emocional, sentimental, todas esas grietas a veces que están internas, que nadie ve, son las que Satanás usa para sacar nuestra fortaleza, hermano. Tenemos que ser estables en la presencia del Señor. Como dijo también en el Salmo 92, que seamos como la palmera, ¿vio? ¿Sí? Que nos arraiguemos en los atrios, en la casa del Señor. No importa el viento como sople, aunque venga huracán y lo que venga, ¿vio? Se tiene que mantener firme. ¿Sí? Por eso la palmera tiene esa característica, hermano, que tiene las raíces bien profundas, de 6 metros de largo hacia abajo. Busca el agua, ¿vio? Sus raíces. Ahora nosotros somos inestables cuando no tenemos raíces profundas, ¿vio? Nuestras bases no son sólidas. No son consistentes. Nuestras bases flotan solamente en el conocimiento vago de lo que conocemos de la palabra del Señor, pero no profundizamos, no arraigamos nuestra fe, nuestra esperanza en la palabra del Señor. ¿Sabe lo que demuestra cuando nosotros somos estables en la palabra del Señor? Que está nuestro corazón puesto sobre esta roca firme, porque la palabra es inamovible, hermano. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar. Ni una jota ni una tilde pasará de su ley, todo se va a cumplir. Aún la iglesia no estará en esta tierra y la palabra seguirá vigente, ¿vio? ¿Sabe que cuando la iglesia no esté, sea arrebatada de la tierra, todavía la palabra será cumplida en esta tierra? Porque hay parte que la palabra se cumple cuando nosotros estemos y hay otra que cuando nosotros no estemos se va a cumplir igual. Todo el tiempo de la gran tribulación va a ser cuando la iglesia no esté y la palabra se seguirá cumpliendo igual. Va a ser vigente la palabra, hermano. La palabra es una roca inconmovible, hermano. Solo la palabra nos da solidez en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Usted no piense que está parado arriba de una roca, ¿vio? No, si la palabra está tomando en su corazón el control de su vida, si usted practica los principios, obedece la palabra del Señor, es cuando usted está arraigando su corazón a la palabra y está ganando estabilidad. Entonces ya las emociones no lo arrastran, ¿vio? Los pensamientos no lo arrastran. Las circunstancias contrarias no te sacan, no te mueven de donde estás. Hay gente que por necesidad se queda en el camino. Hay gente porque se le cierran puertas, se queda en el camino, hermano. Tenemos que ser inamovibles nosotros, hermano. Tener estabilidad espiritual. Sea estable. ¿Sí? Hay gente que se enoja con Dios, ¿vio? La inestabilidad de nuestros pensamientos, hermano. Entonces necesitamos esa canela nosotros, ¿vio? 2,5 kilos por lo menos comamos, ¿yo? Algo, ¿yo?
Ahora, lo único que nos hace a nosotros estables o inestables son las pruebas. Porque las pruebas ponen en evidencia tu estabilidad espiritual y emocional. Entonces hay que darle gracias al Señor por las pruebas, hermano, porque esas revelan nuestro carácter y nuestra firmeza. ¿Sí? Porque es fácil, hermano, ser fiel a Dios cuando las cosas son favorables. Es fácil ser fiel a Dios así. Cuando nada está fuera de su orden. Ahora, cuando todo es un caos y todo es contrario, ahí hay que mantener la firmeza, la estabilidad espiritual. Ahí se muestra la fidelidad, ¿vio? Bueno, miren su corazón, ¿sí? Si estamos siendo estables. ¿Sí? Y estables no solamente en el acto de congregarse, sino de lo que usted piensa, ¿vio? Su estabilidad mental. Por eso Pablo decía que nadie los perturbe, ni por espíritu ni por carta, ¿vio? Lo que nosotros le hemos enseñado, eso mantengan, sin fluctuar. Mantengan lo que se les fue dado, se les fue entregado como base, como principio. Por eso Cristo es la piedra angular y sobre esa base nosotros estamos fundamentando nuestra vida espiritual. Sobre eso construimos, edificamos, ¿vio? Por eso dice, cada uno mire según cómo edifica, ¿vio? Con piedras, con hojas, con hojarasca, con madera, con oro, con plata, con piedras preciosas. ¿Con qué edificamos nuestra vida? Eso hará nuestra estabilidad, ¿vio? Porque así como dice la palabra en el libro de Mateo, el viento, los ríos van a golpear contra nuestra casa. Ahora, según como estemos estables nosotros en nuestra vida espiritual, va a ser si nos vamos a sostener o no. ¿Sí? Porque hay gente inestable, hermano. ¿Sí? Usted ve, se da cuenta, vienen, cada tanto vienen, ¿vio? ¿Sí? Por más que usted le diga y le hable la palabra 300 millones de veces, ¿vio? Y le diga que se tiene que congregar, que tiene que avanzar, que tiene que crecer. Los problemas y las circunstancias de la vida, cualquier cosa, ¿vio? Ya lo mueven, ¿vio? ¿Sí? Por eso después son cristianos débiles. Y el Señor quiere que estemos en fortaleza nosotros espiritual. Nuestra mentalidad juega un papel importante en nuestra estabilidad o inestabilidad, hermano. ¿Sí? Pues yo digo, renueve su mente, ¿vio? Renueve su mente. Trabaje con su mente. Use la palabra. La palabra a nosotros nos da firmeza en el corazón, pero también nuestra manera de pensar. Dice acá también la palabra de casia según el ciclo del santuario y de aceite de oliva. Mire, primero era la mirra, después la canela, 250 de cálamo. El cálamo era una caña, ¿vio? Que también eran 3 kilos, ¿vio? De caña. La caña representa la autoridad y la sumisión. Qué cosa tan difícil que a veces Dios pide, ¿vio? Porque es fácil someterse a Dios de boca, ¿vio? Es fácil ser sumiso de labios, ¿vio? Pero Dios busca la sumisión de nuestro corazón, que realmente estemos sometidos, ¿vio? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, 5:5. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Yo? Somos llamados, y este es un mandamiento también para nosotros, de ser personas sumisas, ¿vio? ¿Se acuerdan que bien explicamos el jueves, no? A veces nos cuesta someternos porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no hay llenura del Espíritu Santo, es difícil someterse a otros. ¿Sí? Es difícil cumplir con este mandato, ¿vio? Que la mujer se someta al marido, que el marido esté sometido a Cristo, que los hijos se sometan a los padres, que los hombres o las mujeres que trabajan se sometan a sus patrones. Es cosa difícil de pedir, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, Él es el que controla y tiene el gobierno sobre nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana, entonces no será cosa difícil, ¿vio? Por eso el Señor se sometió, hermano, cumplió con la ley. ¿Sabe que el Señor fue sumiso, ¿vio? Por eso permitió que Juan el Bautista le bautizara,
Dice, para que se cumpla toda ley, toda palabra. ¿Sí? Juan no era apto, ni si dice la palabra, ni siquiera de atar sus cordones, ¿vio? El nivel de autoridad, pero el Señor mostró la sumisión, porque la autoridad y la referencia de autoridad en ese tiempo era Juan el Bautista. Entonces el Señor se sometió y permitió que él le bautizara, ¿vio? Siendo que eran primos, ¿vio? Y Juan era 4 años más grande que Jesús. Pero a él el Señor mostró su humildad, ¿vio? Se sometió no solo a Dios, sino también a los hombres. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho esto, ¿vio? La sumisión. ¿A cuánto no le cuesta someterse? A todos nos cuesta, hermano. ¿Sí? Todo lo que hemos tenido patrones o pastores, ¿sí? Es un trabajo someterse. Ahora solamente uno puede someterse si hay humildad de corazón. Porque en eso es probada la humildad nuestra, ¿vio? Si nos podemos someter. Entonces usted piense para sí mismo, ¿sí? ¿Le cuesta este sometimiento que Dios manda? La palabra dice obedecer a vuestros pastores, ¿sí? Y estar sujetos a ellos. Habla de sumisión voluntaria, ¿vio? Porque no es una imposición, es un mandamiento, pero es voluntario, porque Dios nos toca nuestra voluntad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá un gran trabajo, ¿vio? Someternos unos a los otros, pero también estar sometidos a Dios. Ahora, ¿cómo nos sometemos al Señor? ¿Cómo usted sabe que está sometido a Dios? Si está obedeciendo la palabra, está sometido a Dios. Si no está obedeciendo la palabra, no está sometido a Dios, aunque esté en la iglesia. Mi sumisión es la consecuencia de mi obediencia a la palabra del Señor. Eso demuestra qué tan sumiso soy y qué tan humilde soy. Si yo me someto a la voluntad del Señor y obedezco su palabra, eso refleja mi humildad, mi dependencia de Él, pero también que soy una persona sumisa, ¿sí? Someteos pues a Dios bajo su mano poderosa, y cuando fuere tiempo, Dios mismo se va a encargar de exaltarnos a nosotros, de ponernos en el lugar que tenemos que estar. Pero primero Dios va a probar la sumisión, ¿sí? Eso no lo podemos saltar, no lo podemos evitar. Vaya donde vaya, Dios pondrá a prueba si somos sumisos o no, si somos humildes de corazón o no. Por eso el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué el Señor decía que era manso y humilde de corazón? Primero porque se sometió bajo la voluntad de Dios, cumplió con toda la ley, nunca quebrantó la ley. Cuando tuvo que pagar los impuestos, mandó a Pedro que saque de la boca de un pescado una moneda y que pague por él, por los dos. Nunca evadió, ¿vio? Las autoridades gubernamentales, nunca enfrentó al César, ¿vio? ¿Se dio cuenta? Que el Señor fue sumiso, ¿vio? Porque su reino no era de esta tierra. Entonces no era una pelea o una lucha entre tú y tú, ¿sí? Porque Jesús vino a mostrar otro tipo de adversario, otro tipo de enemigo que en el Antiguo Testamento no estaba revelado, ¿vio? Porque antes los adversarios del pueblo de Israel eran visibles, eran de carne y hueso. Ahora cuando el Señor entra en su ministerio, trae la revelación de que nuestros enemigos no son de carne y sangre, son espirituales. Ahora cuando hay sumisión, uno está bajo autoridad, tiene autoridad para poder luchar contra esos adversarios, ¿vio? ¿Entiende? Entonces muchas batallas nosotros perdemos porque no somos sumisos. Y a todo hombre o a toda mujer estas cosas son a veces difíciles de llevar hacia adelante, ¿vio? Entonces necesitamos nosotros, hermanos, ¿sí? Comer de esta caña, ¿vio? Esta acacia. Es necesario en nuestra vida eso. En todos los aspectos de nuestra vida, ¿vio? Porque eso nos llevará a tener una vida ordenada nosotros, ¿vio? ¿Sí? Los hijos tienen que ser obedientes a los padres. Bueno, acá piensen los niños, los adolescentes, ¿son obedientes a sus papás o son rebeldes? Todo eso está delante de Dios. ¿Sí? ¿Hay niños acá? No hay. Levanten la mano los adolescentes. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? Bueno, honren a sus padres. Es el primer principio con mandamiento. Si los hijos honran, ahora, ¿cómo se honra al padre? En la sumisión y la obediencia. ¿Sí?
Nosotros así honramos a Dios. Por eso Él dijo en el libro de Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dice, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? Porque he puesto a prueba, hermano, toda nuestra naturaleza, ¿sí? Toda nuestra mentalidad. Delante de la palabra quedamos puestos, desnudos. Porque nos podemos mostrar humildes, ¿vio? Nos podemos mostrar sencillos, ¿vio? Como paloma, ¿vio? Parecemos una paloma, ¿vio? Pero en realidad somos cuervos, ¿vio? Pues tenemos que ser sinceros de corazón con Dios. Señor, me cuesta someterme. Lucho con mi carne para someterme. No me gusta que me manden a decir, que me digan nada, ¿vio? Bueno, ahí hay un corazón sincero, ¿vio? Ahora, cuando hay un corazón sincero, Dios puede trabajar para que haya un cambio, ¿vio? ¿No conoces a gente que siempre quiere tener la razón? Si discute con algo o por algo, siempre tiene la última palabra, se cree que queda con la última palabra en la boca, ¿vio? No sabe hacer silencio, no sabe callarse, ¿vio? Porque piensa que pierde, ¿vio? Bueno, ese es el ego, ¿vio? ¿Sí? El ego a nosotros nos lleva a una distancia muy amplia de la humildad, ¿vio? Todos tenemos que machacar a este hombre que está ahí, ¿sí? Interno a nosotros. Siempre se quiere levantar, ¿vio? Quiere tener la razón, ¿vio? ¿Sí? Todos peleamos con esto, hermano. Constantemente. Todo el tiempo. Pero necesitamos nosotros ser sumisos. Cristo fue sumiso hasta la muerte de cruz, ¿sí? Obediente. Obediente. ¿Sí? Si usted está haciendo algo que usted sabe que va en contra de la voluntad del Señor, sométase a la voluntad de Dios porque le va a ir mal. ¿Me entiende? Tenemos que tener nuestro corazón abierto. Porque mire, muchos de nosotros buscamos que el Señor nos ayude, hermano. Pero a veces la ayuda del Señor no viene porque somos desobedientes. ¿Sí? Somos desobedientes, somos negligentes, ¿vio? Haciendo el mal queremos que nos vaya bien. Y encima pretendemos que Dios nos ayude, ¿vio? ¿Sí? Porque sabe que Dios es justo, hermano, en su accionar. Entonces el Señor a nosotros nos va a probar. Y Él va a entresacar de nosotros aquellas cosas que son viles, que todavía están de nuestra vieja naturaleza. Nos va a ir perfeccionando. Entonces todas las cosas que vamos nosotros atravesando en nuestra vida es para nuestro bien. Dice que Él nos enseña a nosotros provechosamente. ¿Sí? Esta yo considero que es una de las cosas más difíciles, ¿vio? De aceptar como ser humano. Porque el hombre ya por naturaleza y por la genética de Adán que traemos, ¿vio? El hombre ya es autosuficiente, ¿vio? Y está demostrado eso bíblicamente. ¿Se acuerdan del libro de Génesis, el capítulo 11? Dice que todos tenían una misma mente, un mismo pensamiento, un mismo sentir, todos los que estaban ahí. Y se propusieron en su corazón edificar una torre, la torre de Babel. Y subieron en el orgullo, su altivez de corazón, ¿vio? Porque querían llegar a la cima, donde estaba el Señor. Y empezaron a edificar. Y se propusieron de tal manera que no los podían detener. Entonces Dios tuvo que confundirles las lenguas, ¿vio? Y empezaron a hablar otros idiomas, porque antes en el principio todos hablaban un mismo idioma. Pero así el corazón del hombre, ¿vio? Que quiere escalar por sí mismo, ¿vio? Que no depende de Dios. Pero cuando hay humildad, hay dependencia del Señor. ¿Sí? Por eso cuando nosotros venimos a orar, cuando uno ora, está mostrando su dependencia del Señor. Tiene una actitud, ¿sí?, de dependencia de Dios. No orar religiosamente, sino con un corazón abierto, hermano. Que nos acerquemos al trono de la gracia sinceramente, con sinceridad de corazón, para purificar nuestra alma, ¿vio? Por medio de la obediencia, la palabra y el Espíritu Santo. Luego usted piense, ¿le cuesta someterse o no? A veces entre el matrimonio, ¿vio? Los hijos adolescentes, los padres también, porque ahí entran en la etapa de la rebeldía, ¿vio? Que los hijos ya quieren ir a buscar novia, ya que se quieren casar, ya se quieren ir a la casa, piensan que son, ya son grandes, ya, ¿vio? ¿Sí? Ahora la palabra a nosotros nos ayuda, hermano, que estemos sometidos, porque en eso está la bendición de Dios, ¿vio? ¿Sí? ¿Se acuerda como dice el Salmo 133?
¿Cómo viene el óleo? Que es la unción, por la cabeza de Aarón, por la barba y por la vestidura, ¿vio? Eso muestra la sumisión, ¿vio? ¿Sí? El sacerdote, el liderazgo y la iglesia. Y en la familia es igual, el padre, la madre y los hijos. En todas las cosas de la vida está la sumisión. En tu trabajo, en tu familia, en la iglesia. Dios lo puso como un principio inamovible. Ahora, cuando eso se respeta, ¿sí? La bendición de Dios va a estar sobre tu casa, ¿vio? ¿Entiendes? Porque Dios quiere nuestro bien, hermano. Ahora, cuando eso se da en la iglesia, ¿sí? Entonces dice que Dios manda bendición y vida eterna. ¿Entiendes? Dios quiere nuestro bien, hermano. Pero esto es un escollo que hay que pasar, hay que aprender. Ahora, para pasar esto se necesita la mirra, ¿vio? Hay que sufrir. Hay que sufrir, hermano, para someterse. ¿Sí? Porque a veces nuestro orgullo prevalece, ¿vio? Nuestro yo prevalece. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Pedro sacó su espada? ¿Qué quería hacer Pedro? Él tenía que mostrar que él podía, ¿vio? Menos mal que el Señor lo paró, ¿vio? Porque yo no sé a cuánto le hubiera cortado la cabeza ahí. ¿Usted que Pedro nomás le quiso pegar a ese nomás? El impulso de Pedro mostró que él tenía un ímpetu tan fuerte que él quería mostrar, porque ¿sabe qué tenía que hacer él? Él tenía que validar lo que le había dicho al Señor antes. Él tenía que cumplir lo que le dijo, que yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, si es necesario. Entonces en ese momento lo tuvo que demostrar. Él tuvo que mostrar su valentía, que podía, ¿vio? Imagínense si el Señor se ponía de acuerdo con Pedro. Bueno, Pedro, dame la otra espada, vamos a empezar a cortar la cabeza. Gracias a Dios que el Señor estaba sumiso al Padre, ¿vio? Y lo acomodó a Pedro en su lugar, guardó tu espada. Le puso la oreja al otro, ¿vio? Y se dejó que lo lleven, ¿vio? ¿Sí? Ahora Pedro tuvo que aprender, porque Pedro es el que habla de la sumisión, ¿vio? Él tuvo que aprender. Después de esa noche se quedó por ahí, lo reconocieron y Pedro huyó. Y no se habla de Pedro después. El Señor lo va a buscar allá donde volvió a su vieja vida, allá pescando otra vez, ¿vio? Pero tuvo que masticar la mirra, Pedro, ¿vio? Aprender. Dice que él lloró amargamente cuando lo negó. Porque él dijo 3 veces que no lo conocía, ¿vio? Y muchos de nosotros somos así, hermano. ¿Sí? Porque ¿sabe cuándo se muestra la sumisión? Cuando uno está bajo presión. Porque todos pueden obedecer cuando hay flor y caramelo y mariposa volando, ¿vio? Ahora, cuando la olla está a presión, hay que ver si te sometes. ¿Entiendes? Y Dios va a probar nuestro corazón, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos exaltados para que mostremos a Cristo. Hay un tiempo de exaltación, pero hay un tiempo de humillación. Y ese tiempo lo pone Dios, no lo pone el hombre, ni nosotros mismos, ¿vio? No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios dice está listo. Ya pasó por la prueba, ya pasó por el fuego, ¿vio? Es necesario estas cosas nosotros, hermano. Entonces piense para usted. Dice ahí la palabra, volvamos a Éxodo 30. Dice en el verso 23, tomando especias finas de mirra excelente, de 500 ciclos de canela aromática, 250 de cálamo, que era una caña, y casi a 500 según el ciclo del santuario. Mire, la acacia eran 6 kilos, le voy a poner. Sabe que la acacia es una planta que tiene una característica, que también representa la vida del cristiano, ¿vio? Cuando la acacia va creciendo se va doblando, ¿sí? Se dobla y se enrolla, ¿vio? ¿Sí? No se pone erguido, ¿vio? Se dobla, ¿vio? La caña, ¿vio? La acacia. Eso nosotros nos da una figura de cómo tenemos que ser en el camino del Señor. Eso apela a nuestra humildad, ¿vio? ¿Sí?
a nuestra humildad y a nuestro corazón. Que cuando más crezcamos en la cosa del Señor, pues yo le digo, hermano, busquemos la unción, pero busquemos la llenura del Espíritu Santo. Ahora el carácter te hace tener un equilibrio, una sobriedad, de acuerdo a cómo vos te ves vos mismo. Por eso dice la palabra, nadie tenga un concepto más alto del que tiene que tener de sí mismo. Aún al contrario, teniendo mayormente a los otros en honra. ¿Vio? Eso dice el libro de Romanos capítulo 7. Que a los demás los tenemos que tener en estima, ¿vio? Pero que nosotros no tenemos que tener de nosotros mismos una estima más elevada de que tiene que ser. Ahora, cuando hay humildad, cuando más subimos, vamos a bajar. ¿Sí? Mire, es una planta, hermano, pero enseña, ¿vio? Crece la planta y se va doblando, ¿vio? ¿Sí? Es como el trigo y la cizaña, ¿vio? ¿Sabe cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? ¿Sí? La cizaña, cuando va dando el fruto, se va doblando, se va inclinando. El trigo, ¿vio? La cizaña se queda erguida, ¿vio? No se dobla. ¿Sí? Eso habla de la humildad, del corazón, de la sencillez, de la templanza, de la mansedumbre de la persona, ¿vio? Entonces usted piense en sus años, su vida de cristiano, en su actitud, en su forma de reaccionar, ¿cómo lo hace? Humildemente, o con altivez, o con soberbia. Usted tiene que darse cuenta cuando tiene usted ciertas esquildas de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, ¿vio? No está bien delante del Señor. Cuando hay altivez en nuestro corazón, ¿sabe cómo se manifiesta la altivez en el corazón? En lo que nosotros pensamos. Ahí usted puede evaluar, de acuerdo a los pensamientos, si es una persona altiva o no. ¿Sí? Y todo eso después se manifiesta en las actitudes, ¿vio? De la persona, ¿vio? Física. Porque el cuerpo habla, ¿vio? Sabe que hay un lenguaje corporal, ¿vio? ¿Sí? Y las manifestaciones de nuestras manos, nuestros gestos, nuestras miradas, todo eso habla de nosotros. De lo que está ahí, acá. ¿Sí? Por eso dice la palabra altivo de ojos, ¿vio? ¿Sí? Porque la mirada, ¿vio? Esa revela el espíritu de la persona, ¿vio? Que tiene altivez. Entonces tenemos que ver estas cosas nosotros, hermanos, nosotros. También representa la adoración constante, una vida de adoración, una vida postrada, ¿vio? ¿Sí? Es una persona que sabe adorar, no cantar, sabe adorar. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande del canto y la adoración. La adoración es un continuo sacrificio en tu corazón. ¿Usted adora a Dios? Antes iban todos a Jerusalén a adorar, ¿vio? Nosotros cantamos, alabamos al Señor, pero nuestra vida tiene que ser adoración, ¿vio? Por eso dice la palabra, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Eso es adoración. Y si usted sabe que tener relaciones sexuales con una persona que no está, y usted no está casada con esa persona, y si no es cristiano, está en pecado, ¿es consciente de eso o no? Entonces, ¿por qué lo hace? La adoración tiene que ver con nuestra rendición, nuestro carácter moral y aún nuestra vida sexual. El cuerpo se presenta como un sacrificio vivo y santo. Eso honra a Dios. El matrimonio sea honroso en todos y el lecho sin mancilla, dice la palabra, ¿vio? Eso es adoración. Adoramos con lo que hacemos, ¿vio? Si usted consume pornografía, no crea que Dios recibirá su alabanza acá en la iglesia, ¿vio? ¿Sabe que hay un gran índice aún de niños entre 7, 10 años para arriba que ya están consumiendo esta porquería? Porque uno tiene que ver sus hijos que ven en el celular, ¿vio? De una cosa, papás, no se confíen en los hijos, ¿eh? No repose su cabeza tan tranquilamente.
Usted es un tutor, tiene que cuidar su casa. ¿Sí? Hoy las redes sociales es una puerta abierta a la perdición, hermano. ¿Sí? Entonces sea consciente. Nosotros adoramos al Señor, pero el sacrificio que hacemos delante del Señor, Él lo recibe. Ponemos nuestro cuerpo en servidumbre. Dice, ya basta el tiempo que antes servimos con a nuestros miembros, dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 6, al pecado. Ahora sirvamos con nuestros miembros, con nuestro cuerpo, a la justicia. Eso es adoración. Adoración no tiene que ver nada con el canto, ¿yo? Adoración tiene que ver con sacrificio. Por eso Abraham, cuando agarró a Isaac, le dijo, iba al monte Moriah, iremos 3 días, representaba a Cristo, los 3 días de la muerte. Iremos 3 días, subiremos y adoraremos. ¿Vio? Iban a adorar. Ahora, ¿cuál es la adoración? Poner a su hijo en el altar. Entonces hay muchas cosas que Dios nos pide a nosotros que le adoremos. Pero vos tenés que hacer el sacrificio. El sacrificio ahora no es en un altar de piedra como se hacía antes. Es en nuestro corazón. Esta carnalidad, estos pecados que todavía están vigentes en tu vida, agarrarlos, ponerlos en el altar de tu corazón, sacrificados. Cada uno conoce sus debilidades, hermano, y sus pecados ocultos. Ahora, cuando hay adoración, de verdad, porque dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, pero en verdad también. Y si Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad, es porque muchos que andan adorando falsamente. Y no habla de los que ministran, de los que cantan. Hablan del estilo de vida que tienen delante de Dios. Que no tienen una vida sacrificial. Que no quieren sacrificar nada por el Señor. Entonces piensa. ¿Sí? A veces quizá el sacrificio es negarte a uno mismo. Sacar de tu corazón algo que sentís por alguien, ¿vio? Y le hablo a los adolescentes, ¿vio? Porque ellos son medio enamoradizos, ¿vio? ¿Sí? Si tiene algún filisteo ahí en el corazón que anda dando vueltas, mejor arránquelo del corazón, porque no es voluntad de Dios eso, hermano. Sáquelo. Porque eso es como Amalek. ¿Sabe que el Señor mandó a Saúl a matar a Amalek, a los 5 reyes? Y a él le pareció, porque escuchó al pueblo, le pareció que no era tan malo, ¿vio? Si lo dejaba vivo alguno, ¿vio? Y guardaba las vacas más gordas, ¿vio? Mire, hermano, siempre que Dios te mande a matar algo, descuartícelo si puede, ¿vio? Porque en el camino te va a matar. Lo que Saúl no obedeció y no destruyó, lo destruyó a él. El reinado de Saúl cae por la mano de Amalek. Pues así, hermano. Nosotros tenemos que pelear. Y usted sabe que algo lo está arrastrando, ¿vio? Al mundo, a la carnalidad, a apartarse de Dios. Tiene que tomar una determinación. Bueno, ahí está la mirra que tiene que masticar. Va a tener que sufrir para saber decir no. Dios sabe lo que nos conviene, hermano. Cada uno tome su parte de la palabra, ¿vio? Pues siempre le voy a decir lo mismo, hermano. Los enemigos más grandes que nosotros tenemos son los que están adentro. Son los propios que están acá. ¿Sí? A veces nuestras pasiones, nuestros deseos carnales nos llevan al pecado, ¿vio? Corta nuestra relación con Dios. Mate a sus adversarios. Llénese del Espíritu Santo. Busque el poder de Dios. No viva un evangelio mediocre. Viva de verdad este evangelio, hermano. Ame la palabra. Ame a su Señor.
Porque Dios no nos amó a nosotros con fingimiento, hermano. Dios nos ama, nos amó y nos seguirá amando hasta el final. Y a pesar del amor del Señor, la gente se pierde igual. Y Dios demostró su amor, hermano, por nosotros. ¿Sabes que una vez tuve una experiencia con un hermano, yo? Como estaba en otro lugar. Y el hermano este vino y me dijo, te quiero dar una ofrenda, me dijo. Me pareció raro, ¿yo? Me queda una ofrenda, que está en la iglesia. Está la ofrenda ahí en donde tiene que darla, ¿yo? Y yo le digo, pero anda a poner tu ofrenda ahí donde tenía que poner. Me venía a dar a mí. Yo no soy ni el pastor ni nada acá, le digo, somos hermanos nosotros. No. Pero yo quiero darte esta ofrenda. Yo sé que te tengo que dar. Entonces yo la agarré, ¿vio? Y era bastante plata, ¿vio? La agarré. Y cuando me voy caminando, no sé, hago 3, 4, 5 pasos, el Señor me dijo, andá y devolvésela, me dijo. Porque él anoche cometió un pecado de fornicación y quiere limpiar su culpa dándote algo a vos. Entonces decirle que se arrepienta. Así, hermano. Porque cuando la gente peca quiere hacer cosas buenas, ¿vio? Para remediar su pecado, pero no se arrepiente. Y después lo vuelve a hacer. Para no ir tan lejos con la historia, se apartó del camino del Señor. Porque a Dios no le importa lo que nosotros le demos. Él quiere tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Es lo que más importa, hermano. Dale tu corazón a Dios. Si Dios tiene nuestro corazón, todo lo que nosotros hagamos y le demos a Él, va a ser agradable para Él. Mire que yo le cante al Señor, ¿vio? Pero yo huelo a muerte, ¿vio? Cuando estoy cantando, ¿vio? Le sirvo a Dios, pero mi aroma, que hermano, era pura carne, ¿vio? En el libro de Génesis dice que Dios olió. ¿Sabe que Dios huele, hermano? Y ahí me lleva a reflexionar que nuestra alabanza, nuestra oración, Dios la percibe. Si es fragante para Él o no lo que estamos dando, ¿vio? Si es de corazón, si es de verdad, si es sincero, ¿vio? Lo que hacemos, ¿vio? Si no es por mera repetición y costumbre que hacemos las cosas. Por eso, como dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracia y alabanza, ¿vio? Porque a veces hay sacrificios que tenemos que hacer nosotros, hermanos, que nos van a costar. Por eso dice que David, cuando edificaron el templo, dice que él dio de su tesoro, dice, no daré nada que no me cueste. De lo recibido de tu mano te doy. Y eso es todo, en todos los aspectos. Esa adoración busca el Señor de nosotros, hermano. Esa adoración sincera, ¿vio? Que tu adoración y tu cántico, ¿sí? Sigue vigente cuando cruces esa puerta para allá, ¿vio? Vos adorás al Señor con tu estilo de vida, con tu forma de vivir. Es una fragancia constante en la presencia del Señor. Que tenés temor en tu corazón, que no vas a pecar de balde. Podemos fracasar, podemos pecar, podemos caer, pero no hacerlo porque se nos antoja, ¿vio? No hacerlo deliberadamente, ya sabiendo, ¿vio? Tener temor en nuestro corazón del Señor, que los ojos del Señor recorren la tierra. ¿Se acuerda cuando el sirviente de Eliseo, Jesse también, fue con Naamán? Eliseo le había sanado, le dio la palabra, se sanó, y él le quiso dar una ofrenda o no sé qué cosa. Naamán se fue, pero el sirviente fue detrás de él y le pidió. En nombre del otro, ¿vio? Unos mantos y no sé qué otra cosa más.
La lepra que tuvo Naamán la tuvo él, la tuvo su generación, ¿vio? Porque le faltó carácter a Jesse también, ¿vio? No tuvo un carácter ético ni moral, se corrompió. Entonces la unción de Eliseo fue a parar debajo de la tierra, ¿vio? Dice la palabra que los huesos de Eliseo estaban ungidos. Reposaba sobre sus huesos la unción, que cuando los soldados tiraron un cuerpo ahí, dice que resucitó, ¿vio? Porque sabe que la unción se mete en los huesos de la persona, ¿vio? Afecta a todo tu cuerpo. Pero esta unción con carácter es la que Dios espera de nosotros, hermano. Que sepamos, que amemos a Dios con sinceridad de corazón, que no juguemos a ser creyentes, hermano, que lo seamos de verdad. Entonces piense usted, si estos elementos, esos ingredientes que la palabra muestra aquí, que tienen un simbolismo, todas las cosas del altar, del tabernáculo tienen un simbolismo espiritual, pero estas cosas son importantes. Y dice en el verso 24, de casi a 500 según el ciclo de santuario y de aceite de olivas, un hin. Un hin eran 3,5 litros de aceite. ¿Sabe que el Señor murió en Getsemaní? Que ese era el huerto de los olivos, ¿vio? Y Él fue machacado, molido, ¿sí? Por eso dice en la carta de Juan que nosotros tenemos la unción del Santo, ¿vio? ¿Sí? Y esa unción es la que nos enseña todas las cosas. Está para el creyente, ¿vio? Pero el Señor fue como esa oliva, ¿vio? ¿Sabe que cuando se machaca la aceituna, ¿sí? La primera aceite que sale es un aceite como el aceite común que usamos nosotros, ¿vio? ¿Sí? Pero mientras se la va triturando, la tercera aceite que le sale es la más espesa, ¿vio? ¿Sí? Que es la más cara. Compra una botellita de aceite de oliva, a ver cuánto sale, ¿vio? Pero es un aceite que fue procesada, ¿vio? Machacada, hasta que se exprima todo lo que tiene, ¿vio? Entonces Dios nosotros nos pone en ese proceso, ¿vio? A veces Dios permite que seamos machacados, ¿vio? Para que esa unción salga a nosotros, hermano. Porque no es necesaria. ¿Sabe que la unción y el aceite, cómo el aceite? ¿Es rancio o es suave? Eso habla del carácter, ¿vio? Si usted es medio tosco, necesita la unción para ser más suave, ¿vio? Más afable, más apacible. Todos estos son rasgos distintivos del fruto del Espíritu en la persona, ¿vio? Entonces necesitamos, ¿vio? Que ese aceite impregne en nuestro corazón. El aceite también sirve para sanar las heridas. ¿Sabe que antes los heridos con el ungüento del aceite se sanaba, ¿vio? Y eso habla de nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Tus acciones cómo son? Tus actitudes. ¿Sanan o confrontan? El aceite también era para iluminar, para traer luz. ¿Traemos luz nosotros o qué traemos? Oscuridad. O traemos tiniebla, ¿vio? La iluminación del Espíritu para que la palabra sea revelada, lo que ya está escrito, ¿vio? Necesitamos la luz. Necesitamos unción, hermano. Por esto hay que buscarlo, ¿vio? Y después está, esto es para nosotros mismos, pero después está para servir. ¿Sí? Como leímos en Isaías, vamos a volver a Isaías, capítulo 10. Ahí vamos a terminar. 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá
a causa de la unción. Mira, la persona que está ungida no va a vivir atada jamás, ¿vio? Va a tener libertad. Por eso necesitamos esto, hermano, nosotros. Pero estos son los componentes, ¿vio? Tu consagración, tu adoración, tu humillación, tu sometimiento, pasar tiempo de amargura, de prueba, de lucha, de tribulación, por causa de Cristo, ¿vio? Y todo eso va a afectar nuestro carácter, nuestra manera de proceder, de conducirnos, ¿vio? Y va a ser evidente, ¿vio? Porque así como Moisés cuando estuvo allá en el monte, dice que su rostro brillaba, se tuvo que cubrir el rostro, ¿vio? La gente se va a dar cuenta que estás ungido, ¿vio? Porque eso es notorio en la persona, ¿vio? No en cómo sirve, sino en cómo vive. Recuerde la palabra que le dije ayer. Cristo significa ungido, ¿vio? Y nosotros somos pequeños Cristos. Vamos mostrando al Señor. No tenemos que crecer en estas cosas, hermano. Crezcamos. Chequeemos, evaluemos nuestro interior. Y esto para nuestro provecho. Porque ¿sabe quién sale favorecido de esto? Nosotros. Si analizamos, indagamos en nuestro corazón, nos ponemos delante del Señor y trabajamos con esto. Señor, que su unción repose en nosotros. Como dijo David, ¿vio? Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, ¿vio? O sea que era evidente, ya salía hacia afuera, ¿vio? Que se vea eso en nosotros, hermano. Saque lo que tenga que sacar y trabaje con su corazón. Esto es entre usted y el Señor. ¿Sabe que este trato es personal entre Dios y nosotros, ¿vio? No es colectivo. Entre el Señor y yo. Porque sabe que uno puede crecer en la unción, ¿vio? En eso se va creciendo. Pero a medida que nos vamos limpiando, seríamos buenos instrumentos en la mano de Dios, hermano. Y ¿por qué tuve que pasar tantas? Y va a ver que las cosas que a veces pasamos es porque eran necesarias. Porque así como el Señor dice en San Juan capítulo 15 que el Señor va podando, ¿sí?, a la vid para que lleve más fruto, Él va podando de nosotros lo que ya no sirve. Va sacando, va cortando, ¿vio? Usted ve los árboles en otoño, ahora se viene la primavera y va a ver como todo reverdece, ¿vio? Pero en la vida cristiana, como somos, como Dios nos ve, como nosotros como plantíos de Jehová, como árboles, ¿vio? Está el tiempo de la poda, ¿vio? Que usted va a ver, no va a haber fruto en usted. Pero es el momento que Dios está trabajando por dentro. Y esa savia interna de ese árbol va a dar mayor fruto del que tenía, ¿vio? Porque en eso Él es glorificado. No importa aunque no tenga ni una hoja, ¿vio? No importa. Dios sabe cómo trabaja, ¿vio? Y Dios hace las cosas bien. Y vamos a hacer árboles fructíferos, ¿vio? Ahora vas a ver de acá a un mes los árboles como empieza el retoño otra vez a florecer, a reverdecer. Así como Dios trabaja con su naturaleza, ¿cuánto más con nosotros lo va a hacer? Si estamos dispuestos. Ahora, ¿estás dispuesto a ser podado por Dios? Porque a veces nuestros frutos que tenemos ahí ya están secos, ¿vio? No sirven ya, ¿vio? Están estorbando. No nos dejan crecer. Por eso hay árboles que se podan para que puedan crecer. ¿Usted quiere crecer en el Señor? Déjese podar. Déjese tratar. Y cuando pase el tiempo usted va a entender que Dios es sabio en su manera de tratar con el ser humano, hermano. Y no trata con todos iguales, a cada uno independientemente, de acuerdo al propósito que tiene con esa persona, ¿vio? Y va a tratar. Pero para que sea un árbol de justicia, ¿vio? Fructífero, que glorifique el nombre de Dios. Y esa persona que se deja tratar, después va a ayudar a otros que sean tratados, que tienen la misma situación.
Porque a veces uno se siente vacío, seco, está estático, ¿vio? Pero está trabajando igual. Hasta hoy yo y mi padre trabajamos, dijo Jesús. Jesús no nos dejó trabajar, hermano. Él sigue trabajando. Hasta que ponga todo dominio, todos sus enemigos debajo de sus pies, hasta ahí no va a dejar trabajar. Él trabaja con nosotros, en el silencio, en la quietud. Él sigue trabajando, hermano. Porque a veces nosotros, en el andamiaje de todas las cosas que uno puede hacer para Dios, y vemos que Dios está con nosotros. Ahora, cuando está en la quietud, Dios también está con vos. Porque a veces llega el tiempo que Dios te tiene que sentar para aprender. Porque a veces en la vorágine de todas las cosas que se hacen para Dios, nos desconectamos de Él y no le escuchamos más, ¿vio? Tanto le servimos que lo dejamos de oír. Entonces no podemos perder esa comunión con Él. De Él viene esa savia, de Él viene esa fortaleza en nuestro corazón, ese vigor, ¿vio? No es nuestro eso. No pierda su comunión con Dios. Dios quiere darnos este aceite fresco a nosotros, hermano. Ahora, usted lo quiere, analícese. Si tiene 3 gramos de algo, bueno, comience a... ¿Se acuerda como le dijo allá en la carta de Apocalipsis? ¿Sí? Unge tus ojos con colirio, ¿no? Algo necesitaba yo para ver. Dios es bueno, hermano. Pues yo en esto veo la bondad de Dios, ¿vio? Que Dios siempre trata hasta la última instancia, hermano, de ayudar al ser humano, ¿vio? Dios no nos deja, Dios no nos suelta, hermano. A veces nosotros podemos sentir que Dios nos suelta la mano, ¿vio? Pero Dios no nos suelta a nosotros. Dios está ahí, alrededor nuestro siempre, constantemente. De una manera o de otra, pero Él sigue trabajando en nosotros, hermano. Y hay cosas que después de los años uno entiende, ¿vio? ¿Sí? Porque uno tiene preguntas en la mente, en el corazón, ¿vio? Pero Dios tiene propósito. Y Dios hará todo lo que tenga que hacer con nosotros para que se cumpla eso, ¿vio? ¿Sí? Ahora, el único estorbo es este hombre interior que se quiere revelar. Es el enemigo que hay que vencer. Ahora, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos formando nuestro carácter, le pedimos la unción y el poder de Dios al Señor, vamos a ser gente estable, ¿vio? Elementos útiles en la mano del Señor, de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Y eso buscamos nosotros, ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Acá o donde estemos, no importa. Pero que seamos de bendición, ¿vio? ¿Sí? Ese es el deseo del Señor. Vamos a orar, oremos.